Hola Glenn, me llamo Lázaro y fui bombero durante muchos años en Tucumán, Argentina. Y si algo aprendí en ese oficio es que el fuego casi siempre tiene una lógica. Uno aprende a leerlo y dentro de lo impredecible que sigue siendo, uno entiende por dónde entra el aire, qué material lo alimenta, dónde empieza y por dónde podría volver a encenderse. Es por esta misma experiencia en mi oficio que todavía me cuesta explicar lo que nos pasó aquella madrugada a principios de los 2000 en una casa vieja a las afueras de Tucumán. El llamado entró de madrugada. Nos avisaron de un incendio doméstico en una vivienda apartada al final de un camino de terracería. Cuando llegamos vimos llamas saliendo por dos ventanas del frente y humo negro escapando por el techo. La casa era pequeña y antigua, de paredes gastadas y techo bajo. No parecía un lugar demasiado grande, pero ardía como si estuviera llena de muebles, cortinas y mucho combustible. Mientras bajábamos las líneas, varios vecinos de calle abajo se acercaron a explicarnos que allí no vivía nadie. La casa llevaba años abandonada y había sido de una anciana muy amable, una señora conocida por todos en la zona, pero sin familia cercana. Según ellos, desde que ella murió nadie volvió a ocupar la vivienda y la puerta estaba siempre cerrada, por lo que no entendían qué podría haber originado el incendio. Nosotros tampoco, pero en ese momento no había tiempo para pensar en eso. Estábamos en pleno mes de enero y había mucha maleza seca alrededor, por lo que las posibilidades de que el incendio se expandiera eran muy altas. Empezamos a trabajar, y eso sí, desde el primer momento noté algo raro. El fuego tenía demasiada fuerza para una casa tan vacía y que supuestamente estaba abandonada. Las llamas salían con una violencia injustificada, como si adentro hubiera algo alimentándolas de manera constante. No exagero cuando digo que nos costó casi 2 horas apagar ese incendio tan pequeño. Cada vez que bajábamos una zona, otra parecía encenderse con más fuerza. No era imposible. Los incendios se reavivan. Una chispa encuentra material seco y el ciclo vuelve a repetirse. Pero ahí había algo distinto, como si la casa entera se resistiera a ser apagada. A eso de las 2:30 de la mañana creímos tenerlo controlado. Mi capitán, un hombre experimentado llamado José Luis, decidió que entraríamos a revisar. Teníamos que confirmar que no hubiera nadie adentro y asegurarnos de que no quedaran focos ocultos. Aunque los vecinos juraran que la casa estaba abandonada, uno no se puede quedar tranquilo hasta comprobarlo. Él y yo entramos por la puerta principal. Adentro todo era humo bajo, agua negra y restos calcinados de lo que pienso que fueron unos pocos muebles que adornaban la sala de estar. La linterna apenas cortaba la oscuridad y recuerdo el sonido de nuestras botas sobre el piso mojado y esa sensación de calor persistente. Revisamos primero la sala y prácticamente no quedaba nada, salvo algunos escombros. Después pasamos por una cocina y a la primera habitación, más de lo mismo. Muchos escombros y aún no había una señal clara de dónde había comenzado el fuego. José Luis avanzó hacia el fondo donde estaba la alcoba principal, y yo iba detrás alumbrando las paredes. Ni bien llegamos a la puerta de ese cuarto sentí que el aire cambió. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero fue como si todo el humo del pasillo se quedara quieto por un segundo, y todo se hubiera quedado en silencio. José Luis apenas alcanzó a tocar la puerta, y de pronto el cuarto se encendió otra vez con una fuerza que no tenía sentido. No empezó con una chispa ni vimos una llama crecer desde una esquina. Toda la alcoba se encendió de golpe, como si alguien de pronto hubiese arrojado un cóctel molotov en todo el centro. La llamarada salió hacia el pasillo con una fuerza brutal, y por fortuna José Luis tenía un extintor en una de las manos, y logró frenar la columna de fuego hasta que pudimos salir. En menos de 2 minutos el fuego había vuelto a tomar la estructura, aunque ya no había prácticamente nada que quemar. Afuera el equipo volvió a moverse de inmediato, preguntándonos qué habíamos hecho.
pero ni nosotros lo sabíamos. Las llamas ya estaban otra vez en las ventanas, y la casa que unos segundos atrás estaba apagada, ahora ardía como si acabáramos de llegar. Nadie entendía nada, y mi capitán insinuó que podía ser una fuga de gas metano desde el suelo de la casa. Pero habíamos entrado con medidores, y no detectamos nada. No había razón para que el fuego regresara con esa violencia. La segunda pelea fue peor y nos llevó 2 horas más controlarlo. Abrimos partes del techo y atacamos desde distintos ángulos, e incluso tuvimos que pedir ayuda de otro equipo, porque nos estábamos quedando sin agua. El fuego se movía de una habitación a otra con una rapidez absurda, y cuando apagábamos un foco de fuego, otro se encendía, aunque el lugar estuviera inundado. En una casa tan chica y sin casi nada que lo alimentara. Ese fuego ardió tanto como en el peor incendio de todos los que había visto hasta entonces. Mientras trabajábamos, vi a varios vecinos persignarse desde la calle. Nadie se acercaba demasiado. Y personalmente yo no soy un hombre supersticioso. Pero aquella noche empecé a sentir que no estábamos apagando un incendio común. Había algo en esa casa muy terco que no quería que entráramos al fondo. Cerca del amanecer lo controlamos por segunda vez. Pero esta vez no entramos de inmediato. Esperamos un rato y no dejamos de bombear agua al interior, que lo único que salía eran unas pequeñas columnas de humo. Iluminamos desde las ventanas y solo cuando todo pareció seguro, José Luis y yo volvimos a entrar, acompañados por otro compañero unos pasos atrás. La casa estaba destrozada, y el piso era un barro negro hecho de hollín y agua. Hasta las paredes goteaban y el techo había cedido en algunos sectores. Y obviamente no quedaban cortinas ni muebles, salvo por algunos escombros pequeños. Pero cuando intentamos entrar a la habitación principal, volví a sentir ese peligro de incendio. Y sé que José Luis también lo notó. Pasamos y juro por lo más sagrado que vimos, una pequeña llama en una pared empapada. Una pared donde no quedaba pintura, ni papel, ni nada seco que pudiera arder. Me quedé mirándola unos segundos, porque mi cabeza no quería aceptarlo. Y José Luis también la vio, pero se negó a salir, y nos ordenó aplicar espuma antiincendios en todas las superficies posibles. Cada pared y cada esquina de la casa terminó cubierto por espuma, para evitar que las llamas ardieran otra vez. Solo entonces el fuego se detuvo. Cuando amaneció la vivienda parecía una cáscara negra. Nada había sobrevivido salvo una cosa. Entre los restos de la sala, uno de los muchachos encontró una foto vieja dentro de un marco chamuscado. Era la anciana que había vivido allí, y los vecinos la reconocieron enseguida. En la imagen estaba sentada en un patio sonriendo, con esa expresión tranquila. Y dentro, cuando la espuma empezó a desprenderse, vimos que en varias partes de la casa habían quedado marcadas siluetas humanoides. No había cuerpos, ni tampoco había muebles suficientes como para explicar esas marcas. El fuego debió haber dejado las paredes negras por completo, pero en ciertos puntos aparecían esas siluetas, como si varias personas hubieran estado apoyadas allí, mientras la casa ardía alrededor de ellas. El investigador de incendios llegó más tarde y revisó lo que pudo. Buscó el punto de origen, pero no encontró una causa clara. Oficialmente fue un incendio de origen indeterminado en una vivienda abandonada, pero extraoficialmente ninguno de los que estuvimos allí lo creyó. Para la mayoría de nosotros hubo algo sobrenatural esa noche, que hizo arder la casa hasta sus cimientos, de una forma que ningún incendio, ni ningún combustible pudo haberlo hecho. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Poco después de volverme bombera tuve unas cuantas experiencias extrañas que no tienen ninguna explicación para mí, y quiero compartirte una de ellas. Trabajo en una estación pequeña en un pueblo del estado de Guerrero. No voy a decir el nombre exacto porque todavía estoy allí, y no quiero que mis compañeros piensen que estoy contando cosas que deberían quedarse entre nosotros.
Lo cierto es que cuando entré hace 3 años, me tocó lo normal de una novata. Limpiar botas y revisar los equipos que usamos en las emergencias. Lavar el camión y todo eso. Yo quería demostrar que podía con todo y no quería que me trataran distinto a los demás. Así que hacía lo que me mandaban y preguntaba poco. La primera vez que vi algo raro fue durante una tarde tranquila, en la que no hubo llamadas. El capitán me había mandado a revisar el armario donde guardábamos parte de los trajes de incendio. Tenía que sacudir los trajes, acomodar las botas y revisar que no hubiera humedad que pudiera dañar los equipos. Era una tarea simple y aburrida que yo ya había hecho un par de veces. El armario estaba al fondo de la estación, junto a la puerta que daba al garaje donde estaban los camiones. No era un armario pequeño, sino una estructura grande, de puertas metálicas donde colgaban los trajes. Abrí la puerta sin pensar demasiado y creí ver a alguien adentro. El armario no tenía luces adentro ni nada parecido, pero por la luz que venía del pasillo pude distinguir que alguien o algo estaba usando uno de los trajes. Mi primera reacción fue asustarme y retroceder, porque no esperaba que alguien estuviera dentro del armario. Y luego pensé que era una broma, que alguno de mis compañeros había salido corriendo a esconderse para jugarme una broma. Pero cuando levanté la mirada, no vi una cara ni manos. Lo que vi fue uno de los trajes de incendio de pie, perfectamente derecho, como si alguien estuviera dentro usándolo. Las piernas del pantalón tenían volumen y la chaqueta estaba llena, levantada, con los brazos colgando a los lados. El casco estaba inclinado hacia abajo, justo en la posición de una persona mirando al piso. Pensé que tenía las manos escondidas dentro de las mangas, pero tenía el corazón acelerado, y no me atreví a preguntar quién era mientras lo veía fijamente. Me obligué a respirar y me quedé mirándolo a ver qué hacía, y entonces el traje se desplomó, como si hubiese estado vacío en todo momento. Cayó de golpe sobre el piso sin cuerpo ni cuerdas que lo sujetaran. Y no está de más decir que no había nadie más adentro del armario ni alrededor. Solo ese traje que dejó de estar de pie y se quedó vacío en el piso. Me acerqué despacio y levanté la chaqueta, esperando encontrar una estructura, una cuerda o cualquier cosa que explicara cómo había estado de pie. Pero no había nada. Solo el traje vacío y eso sí, muy caliente, como si acabaran de usarlo en un llamado. No se lo conté a nadie ese día, e hice mi trabajo en silencio, fingiendo que no había visto nada, pero sin poder sacarme el asunto de la cabeza. Durante 2 semanas no volvió a pasar nada, y yo seguí con mis tareas, mis entrenamientos y atendiendo a los llamados que nos hacían. Estaba aprendiendo mucho, ya que todos mis compañeros son bomberos experimentados. Pero eso sí, cada vez que pasaba frente al armario, algo dentro de mí se tensaba al recordar lo que había visto. No era miedo exactamente, sino más bien una expectativa desagradable, como si supiera en lo profundo que algo estaba esperando que abriera esa puerta. Y solo era cuestión de tiempo para que algo me pasara. Era temprano, a eso de las 7 de la mañana, habíamos tenido una noche tranquila y yo había dormido un poco. Cuando desperté todavía faltaban un par de horas para que cambiáramos de turno, y el capitán me pidió revisar el equipo porque había pronóstico de tormenta, y en esos días siempre salían emergencias. Fui al armario con una linterna pequeña, porque una lámpara del pasillo estaba fallando, y coincidencia o no, recuerdo que pensé en la ocasión en la que vi el traje erguido. Fue un pensamiento fugaz que me molestó y me hizo sentir nerviosa un segundo, antes de abrir la puerta. Me dije que dejara de pensar en esas cosas y abrí la puerta de golpe. El mismo traje estaba otra vez de pie, con el casco inclinado hacia mí como si alguien adentro del traje me estuviera mirando. De nuevo mi mente asumió que era una broma, pero esta vez no tuve tiempo de reaccionar porque en cuanto lo vi sentí un golpe tan fuerte que me hizo caer de rodillas en el pasillo, con la linterna aún en la mano. Fue como si alguien me hubiera pegado con todas sus fuerzas justo en la boca del estómago,
y me hubiera sacado todo el aire. Me arrastré sobre el suelo tratando de respirar y no sé en qué momento solté la linterna, pero la luz quedó apuntando hacia el armario, y en ese mismo instante, el traje se desplomó otra vez, completamente vacío. El casco golpeó el piso y esa vez sí pedí ayuda. Llamé al capitán con la voz ahogada y cuando él y otro compañero llegaron, me encontraron sentada en el suelo, todavía sin aliento. No intenté inventar una excusa ni dar una explicación lógica de lo que pasó. Solo les conté lo que vi y lo que sentí esa mañana. Cada detalle mientras me ayudaban a incorporarme y me llevaban a la sala de descanso. Esperé que mis compañeros se rieran o que el capitán se molestara por inventar cosas. Pero todos me escucharon serios, y unos cuantos fueron a revisar los trajes. Obviamente no encontraron nada, pero igualmente esa mañana, hasta que cambiamos de turno, no hubo ninguna burla ni chiste al respecto. El capitán, por otro lado, no parecía sorprendido. Más bien parecía preocupado, y aunque no me dio explicaciones, me dijo que fuera a tomar agua y me sentara un rato porque él se encargaría del equipo. Desde ese día dejó de mandarme a hacer trabajos de mantenimiento a ese armario. Simplemente empezó a darle esa tarea a otros, y yo empecé a guardar mi equipo en otro de los armarios, que estaba en el garaje. Si yo me ofrecía a revisar el equipo, me mandaba a otra cosa, y durante los últimos 3 años he evitado directa e indirectamente ese armario tan extraño. Hasta donde sé, ninguno de mis compañeros tuvo ningún problema parecido ni llegó a presenciar algo similar. La estación para mí es un segundo hogar. Es mi lugar de trabajo y donde tengo a grandes compañeros y amigos. Pero el misterio de lo que pasó en esas 2 ocasiones me molesta todavía. Le pregunté a compañeros de confianza, a los que considero casi mis hermanos, pero ellos tampoco tienen idea. Solo saben que el capitán, un hombre que lleva más años que cualquiera en esa estación, sabe algo pero no se lo comenta a nadie. Yo no me atrevo a preguntarle, ya que es un hombre demasiado serio y reservado, y estoy segura de que se tomará para mal cualquier pregunta que pretenda indagar en el pasado de la estación. Lo único que sé es que desde entonces, cuando escucho un golpe dentro de ese armario, no pregunto qué fue, y simplemente lo ignoro, y sigo con mis deberes. Quizás algún día tome el valor para preguntarle al capitán si sabe qué fue lo que me golpeó aquella mañana. Pero mientras tanto sigo trabajando aquí, y el misterio para mí sigue sin resolverse. Continuamos. Mi nombre es Martín y soy bombero desde hace 15 años. He visto incendios de todo tipo y eventualmente me acostumbré a trabajar en lugares con mucho calor y humo, como es lógico. Pero una de las experiencias que más me marcaron no fue durante un incendio, sino después, cuando las llamas ya estaban apagadas y todos creíamos que lo peor había pasado. Ocurrió una noche de agosto hace algunos años. Nos llamaron por un incendio en una fábrica de muebles. Por fortuna era domingo por la tarde, así que el lugar estaba casi vacío. Eso salvó muchas vidas, porque si el incendio hubiera ocurrido un día laboral, la historia habría sido mucho peor, aunque igualmente hubo muertos. Unos cuantos trabajadores habían quedado dentro, tal vez haciendo inventario o terminando pendientes, no lo sé. Lo único que sé es que cuando llegamos la fábrica ya estaba siendo consumida por las llamas. Una fábrica de muebles es una pesadilla para cualquier bombero. Madera y telas, barnices, todo alimenta el fuego y el calor era brutal. Las ventanas reventaban desde adentro y el humo salía tan negro que parecía petróleo quemándose. Tardamos horas en controlarlo, junto a otros equipos que vinieron a ayudar, y la fábrica quedó destrozada. Había zonas enteras colapsadas, y el olor era terrible. Después de apagar el fuego, tocaba explorar la estructura. No es la parte más vistosa del trabajo, pero es una de las más importantes, porque hay que asegurarse de que no queden focos de incendio ocultos y hay que revisar los daños estructurales,
además de buscar a las víctimas que no pudimos sacar. Mi compañero esa noche era Ezequiel, un bombero serio con el que llevaba años trabajando. Siempre fue un hombre serio y bastante callado que se concentraba en su trabajo, y eso es importante resaltarlo. Entramos por un acceso lateral con nuestras linternas y extintores, y el equipo completo por si encontrábamos un nuevo foco de fuego. El piso estaba resbaloso por el agua y cubierto de restos quemados. La fábrica parecía más grande por dentro después del incendio, y las paredes ennegrecidas y el humo residual nos dificultaba la visión. Al principio todo fue normal. Revisamos una zona de oficinas, y luego un pasillo que llevaba a un área de almacenamiento. Ezequiel hizo un comentario sobre lo rápido que el fuego se había movido por allí, y seguimos avanzando. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros. No fue un ruido cualquiera, ya que sabíamos que al menos en esa sección del edificio solo estábamos nosotros dos, y los pasos habían sido claros sobre los charcos de agua. Le pregunté a Ezequiel si escuchó eso, y me dijo que sí, mientras alumbraba el camino detrás de nosotros. Escuché los pasos por varios segundos, aguardando que entre las sombras y las paredes quemadas apareciera un compañero que venía a acompañarnos. Pero no llegaba nadie. Y entonces llamamos por radio preguntando si alguien en nuestro sector había entrado. La respuesta del capitán fue corta y seca. Nadie había entrado después de nosotros. Asumimos que era entonces algún carroñero curioso que había entrado a buscar algo para robárselo. E intentamos seguir la dirección de los pasos. Pero los pasos se detuvieron, y no encontramos a nadie alrededor. Ezequiel y yo asumimos que habíamos oído el eco de los pasos de otros compañeros en el ala opuesta de la fábrica, y seguimos revisando el edificio como si nada. Los pasos volvieron, pero esta vez los ignoramos. Durante unos minutos intentamos actuar como si nada estuviera pasando, concentrándonos en nuestro trabajo como buenos bomberos. Y luego de revisar toda esa zona, subimos al segundo piso por una escalera metálica. Lo hicimos despacio porque la estructura no estaba confiable, y estando arriba sentimos que el calor aún seguía acumulado. Esa zona parecía haber sido administrativa o de diseño, ya que aún podían verse los restos de mesas largas. Ahí los pasos dejaron de sonar, y eso me tranquilizó porque de nuevo pensé que eran el eco de unos compañeros que se quedaron en el piso de abajo. Sin embargo, caminar por el segundo piso se me hizo más pesado, y comencé a sentirme intranquilo. El silencio absoluto del lugar no me resultaba natural, y cuando cruzamos la puerta que estaba medio desprendida, y que llevaba a una sala amplia, lo vi. Yo iba de primero, y Ezequiel caminaba detrás de mí apuntando con una potente linterna. Frente a la ventana, a unos 15 metros de mí, vi a un hombre de pie, completamente negro, como si toda su piel se hubiese chamuscado. Al instante se me secó la boca, mientras esa silueta completamente chamuscada se movía como si estuviera sollozando. Durante un segundo pensé que era una víctima que de alguna manera seguía viva, pero luego entendí que nadie podía haber sobrevivido en ese lugar y menos seguir con vida en ese estado, parado con tanta calma. Ezequiel también lo vio y lo supe porque se quedó rígido detrás de mí, apretándome el hombro mientras escuchábamos una voz clara que decía que él solo había venido a buscar su teléfono. Lo dijo llorando como si estuviera explicando por qué había entrado esa tarde a la fábrica. Y antes de que nos moviéramos la silueta salió corriendo. Fue demasiado rápida y nosotros apenas pudimos seguirlo con la mirada, mientras desaparecía por un pasillo lateral. Lo escuchamos alejándose a toda velocidad por el segundo piso, e intentamos seguirlo mientras Ezequiel pedía apoyo por radio con una voz que nunca le había escuchado. Tenía miedo. Sin embargo, canceló el pedido de ayuda, porque ni bien cruzamos al pasillo y entramos a la primera oficina de la derecha lo encontramos. El cuerpo de un hombre acurrucado bajo una mesa,
muerto desde hacía varias horas. Parecía que se había escondido allí para protegerse del humo y del fuego. Yo no pude hablar porque, aunque había visto la muerte de frente antes, aquella ocasión fue muy diferente. Ezequiel informó por radio que habíamos encontrado una víctima en el segundo piso, y nos quedamos viéndonos las caras. Él apagó la radio y me dijo que era imposible que ese fuera el mismo cuerpo que habíamos visto unos segundos atrás. Pero me lo dijo como si al mismo tiempo intentara convencerse a sí mismo. Yo no supe qué responderle, pero me empecé a sentir muy mal, como si tuviera ganas de vomitar. Ezequiel y yo no dijimos nada en el informe sobre la voz ni sobre la silueta corriendo. Nos limitamos a decir que encontramos a la víctima durante la exploración estructural. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que fue el cansancio, porque después de todo Ezequiel y yo estuvimos luchando contra ese incendio durante muchas horas. Pero para que los dos viéramos exactamente lo mismo, algo sobrenatural tuvo que haber pasado. Han pasado los años, pero aún tengo recuerdos de aquel incidente. Y me consta que Ezequiel también. Fue doloroso y triste, pero seguimos adelante. Y por fortuna puedo decir que por cada persona que perdemos, hay 5 más a las que sí podemos salvar. Sin embargo, nunca podré olvidar a ese hombre, que una tarde por un teléfono cometió el peor y más caro error de su vida. Continuamos. Trabajé varios años como bombero en el equipo de rescate, cerca de Culiacán. En ese tiempo atendí muchos choques y accidentes de tránsito. Y aunque este caso que quiero compartir no fue visualmente uno de los más horribles de mi carrera, sí fue un momento tenso y bastante impactante que no he logrado olvidar. El llamado entró cerca de la medianoche. Había ocurrido un choque fuerte en la carretera afuera de Culiacán, en un tramo oscuro donde los autos solían ir más rápido de lo que debían. Nos avisaron que había una persona prensada dentro de un vehículo, pero que posiblemente seguía con vida porque podían escucharla pedir auxilio. Respondimos tan rápido como pudimos, y para cuando llegamos ya había un par de patrullas evitando que la gente se acercara al vehículo. 2 oficiales intentaron sacar a la chica, pero el metal del auto hacía imposible acceder a ella. El auto parecía una bola de metal retorcido, ya que la parte del frente se deformó completamente cuando impactó contra el muro de contención. El motor estaba metido casi hasta la cabina. Las puertas estaban dobladas y el parabrisas hecho pedazos. Sin embargo, y de alguna forma, la conductora seguía dentro, y su asiento seguía relativamente intacto. La víctima era una muchacha joven de 20 y tantos años. Estaba atrapada con el cuerpo inclinado hacia un costado y la cara llena de sangre. Sus piernas estaban presionadas bajo lo que quedaba del tablero y el volante, pero respiraba. Uno de los paramédicos logró hablarle por la ventana rota, y ella respondió con la voz muy débil. No entendíamos bien lo que decía, pero estaba consciente. Y eso nos dio esperanza, así que empezamos a trabajar lo más rápido posible, con las tijeras hidráulicas para poder separar el metal de la puerta y poder sacarla de forma segura. La muchacha seguía respondiendo mientras trabajábamos. A veces hacía señas con los dedos o movía los ojos. A veces parecía querer decir algo, pero el ruido de las herramientas evitaba que escucháramos lo que decía. Recuerdo que le dije que aguantara, que ya casi la teníamos. Y de pronto dejó de responder. Fue de pronto como si se quedara inconsciente, apenas un minuto antes de que lográramos cortar la puerta y sacarla. Ahí los paramédicos comenzaron con su trabajo mientras la veíamos con atención. En ese momento, mientras estaba atento al estado de la chica, logré ver a esta otra muchacha por el rabillo del ojo. Estaba de pie a unos metros del auto, cerca del límite donde los oficiales evitaban que la gente se acercara de más. Estaba bien vestida y con el cabello peinado, así que no supuse que estuviera involucrada en el accidente de ninguna manera. Me fijé bien, y entonces me di cuenta de que era idéntica a la conductora.
Eso me transmitió un poco de miedo en el momento, ya que tenía la misma cara y el color de cabello era igual. También tenía la misma edad, por lo que me quedé mirándola unos segundos, esperando que alguien más reaccionara, pero nadie más lo hizo. En ese momento la chica se veía realmente triste, destrozada por la tristeza, y yo asumí que era su hermana, que probablemente era su gemela o algo así, y le habían avisado del accidente. Me acerqué para poder consolarla, ya que los paramédicos aún estaban intentando hacer la reanimación, y esa imagen podía ser realmente traumática para cualquier familiar que estuviera cerca. Pensé que si eran gemelas yo debía acercarme y hacer algo para mitigar su pena, y evitar que viera esa escena tan dolorosa. Y cuando estuve a un par de metros le dije que lo sentía mucho, y que estaban haciendo todo lo posible. Ella me miró pero no respondió. Sus ojos estaban abiertos y me miró con una confusión profunda, como si no hubiese entendido lo que le dije. Tan confusa fue su expresión que le pregunté si hablaba español, y entonces bajó la vista y miró detrás de mí, al cuerpo de la chica que estaba sobre el asfalto. Pasó junto a mí sin tocarme, y caminó hacia la muchacha que los paramédicos intentaban reanimar. Yo quise detenerla, pero no pude porque mi cuerpo se quedó quieto. Fue como si algo dentro de mí no me dejara estirar el brazo, y solamente pude seguirla con la mirada. Se acercó al cuerpo de la chica que habíamos rescatado. Se inclinó sobre él y luego hizo algo que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Se acostó encima del cuerpo y se acomodó exactamente sobre la chica, traspasándola como si ella jamás hubiese sido real. Yo parpadeé y la chica simplemente ya no estaba, y además nadie parecía haberse dado cuenta de lo que acababa de pasar. Solo yo. En ese mismo instante, uno de los paramédicos dijo que había pulso, y la levantaron deprisa para subirla a la ambulancia y llevársela al hospital. La muchacha había recuperado signos vitales. Todo el mundo se movió y yo me quedé parado en la carretera, sin entender qué era lo que acababa de ver ni cómo era posible. Miré a mi alrededor buscando a la otra chica, como si hubiese sido una alucinación. Pero ahí uno de mis compañeros me tocó el hombro y me preguntó qué me pasaba. Fue como si me sacara de un trance. Le dije lo que había visto y él me dijo que no había visto a ninguna chica, que de hecho llevaba rato viéndome hablar solo y mirando hacia la nada. Llegué a pensar que había sido una especie de sueño lúcido, pero para confirmarlo intenté seguir con atención el caso de la chica. Afortunadamente los doctores salvaron su vida y el equipo de bomberos decidió hacerle una pequeña visita y dejarle un regalo. Obviamente fue idea mía hacer esto. Nos presentamos con unas flores y pude conocer a su familia. Era hija única, y cuando pudimos charlar con ella por unos minutos, supe que ella no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Solo yo me di cuenta de este evento sobrenatural, después de conversarlo durante horas con mi esposa. Llegamos a la conclusión de que fui testigo de un milagro. El alma de una chica que ya había muerto decidió conscientemente volver a su cuerpo. Durante un tiempo pensé que la presión y la intensidad del momento me hicieron alucinar. Pero sé lo que vi, y sé lo que sentí. Por eso tengo la certeza de que lo que vi esa noche, y todo lo que pasó fue real. Continuamos. Ya estoy retirado, pero durante el año 2005 aún trabajaba como bombero en Nueva Orleans, y el huracán Katrina me afectó de muchas maneras. Perdí a buenos amigos, y además viví una de las experiencias más extrañas de mi vida. Ocurrió durante las labores de búsqueda y rescate después del huracán. En esos días me sentí aturdido por todo lo que había visto, y mi mente estaba funcionando en automático mientras ayudaba en todo lo que podía, agradecido de que, dentro de todas las cosas negativas que pasaron, yo no había perdido mi hogar ni a mi familia. Todo olía a agua podrida, a moho y a muerte. Yo formaba parte de un equipo que entraba en viviendas dañadas para buscar sobrevivientes o recuperar cuerpos.
Había que revisar casa por casa y marcar las puertas para que cualquier persona que viniera tras de ti supiera que ya habías revisado. El cansancio era tan grande que a veces olvidaba dónde estaba y solo seguía caminando. Y así fue como llegué a la casa donde pasó todo lo que estoy por compartir. Estaba en una zona bastante golpeada, y por la arquitectura de las casas vecinas se notaba que era una zona antigua, con hogares grandes de 2 pisos y fachadas elegantes. Después del huracán la casa estaba prácticamente destrozada, pero la fachada todavía se veía bastante entera. Entré por una de las ventanas rotas, llamando en voz alta a cualquier superviviente que pudiera estar adentro. Parte del techo había cedido y el agua había entrado y salido, dejando una línea oscura en las paredes. Yo estaba solo, ya que los 2 compañeros que avanzaban conmigo habían entrado a otra casa. Como bombero sabía que debía estar atento a la estructura por si llegaba a ceder. Y quizás estaba tan concentrado en llamar supervivientes y mirar que las paredes no estuvieran agrietadas, que no noté exactamente cuándo comenzó el canto. Lo único que sé es que de pronto mi cuerpo y mi mente reaccionaron, y escuché con claridad a alguien cantar de una forma melodiosa. Al principio pensé que venía de afuera y que quizás era una radio. Era una voz de mujer muy afinada, cantando ópera de una forma magistral, que me hizo detenerme e incluso me hizo sentir que el cuerpo me vibraba. No era un tarareo débil, ni un grito deformado por el eco, sino un canto de verdad, alto y limpio como si me encontrara en un teatro. Me quedé inmóvil en medio de la sala tratando de entender de dónde salía el canto. Y de pronto escuché a uno de mis compañeros entrar por la ventana y preguntarme si yo también la había escuchado. Después de unos segundos buscando, me di cuenta de que la voz venía del piso de arriba. Y no supe bien cómo reaccionar, ya que la situación me dejó muy confundido. En medio de una ciudad destruida, escuchar a una mujer cantar así era casi ofensivo. No sonaba como alguien pidiendo ayuda, sino como si estuviera en un escenario, cantando para una sala llena. Nos acercamos a la escalera, pero la encontramos destruida. La mitad de la subida se había derrumbado, y los pocos escalones que quedaban estaban a punto de ceder. No había forma segura de subir por ahí, y aún así intenté pararme sobre los escombros y ver al segundo piso, llamando en voz alta a esa mujer. Le dije que éramos bomberos, y que si podía escucharme respondiera, que íbamos a buscar una forma de llegar hasta ella. El canto continuó unos segundos más como si nunca me hubiese oído, pero supongo que sí lo hizo, ya que después de que yo gritara fue bajando el volumen poco a poco, hasta que su voz se apagó. La casa quedó en silencio de golpe y llamamos de nuevo, pero no hubo respuesta. Golpeé una pared con el mango de una herramienta, esperando que respondiera con algún ruido, pero no contestaba y ahí decidimos salir a buscar una escalera y treparnos al segundo piso. Creo que no tardamos más de unos 5 minutos en ir y volver, y uno de mis compañeros se quedó en todo momento en la casa, intentando interactuar con la mujer que sabíamos que estaba arriba. Cuando al fin pudimos volver con la escalera y la llamé, tuve la esperanza de que esa mujer contestara. Subí y el olor arriba me golpeó. Pensé que la mujer había estado atrapada durante días, y avancé llamándola con gritos mientras me tapaba la boca. Entré a todas las habitaciones, y en la que debió ser la habitación principal la encontramos. En efecto, ahí estaba la mujer. Era una dama grande, como esas que uno se imagina que cantan en la ópera, y en efecto estaba muerta desde hacía días. No nos hacía falta ser médicos para saberlo, ya que el cuerpo estaba en claro estado de descomposición, y sentado cerca de una pared con un vestido oscuro, pegado a la piel por la humedad. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y una mano apoyada sobre el pecho, como si en algún momento hubiera intentado respirar mejor o calmarse. Cerca de ella había un reproductor viejo, pero estaba destruido por el agua, y en el armario una variedad de trajes y vestidos impresionante, ahora arruinados por el huracán.
En cuanto hice el intento por acercarme a ella, de nuevo su canto se escuchó, aunque más tenue y apagado, como si estuviera cantando de nuevo, pero muy lejos de ahí. Fue algo que duró unos segundos, pero nos hizo quedarnos en silencio por un buen rato. Al revisar mejor el lugar, encontramos algunas fotos protegidas dentro de un cajón hinchado. En varias aparecía la misma mujer cuando era más joven, vestida para presentaciones. En una estaba sobre un escenario pequeño, con un vestido largo y flores en las manos. Alguien del vecindario nos dijo después que ella había sido cantante. No famosa, pero sí conocida en ciertos círculos locales. Vivía sola y durante años dio clases de canto. Eso hizo que todo lo que habíamos escuchado tuviera sentido. Recuperamos el cuerpo y marcamos la casa para poder seguir trabajando, ya que aunque ese momento logró conmoverme, había muchas otras víctimas que buscar y no podíamos quedarnos ahí toda la tarde. Sin embargo, y con el tiempo, esta es la historia que más duro me ha golpeado y la que más me ha costado olvidar de todas las que viví en aquel entonces. Nunca supe que cantaba, aunque he intentado buscar la pieza exacta. Tal vez era algo famoso y yo no tenía ni tengo la cultura para identificarlo, pero espero que allá donde esté, su alma haya encontrado cierta paz. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Ernesto y he sido bombero durante muchos años. Las emergencias más difíciles siempre suelen ser las que tienen que ver con grandes incendios. Pero esta que quiero compartirles involucra otra parte de mi trabajo, la que involucra rescatar personas que atentan contra sí mismas. Y lo que me pasó una noche en la que los papeles quisieron invertirse y convertirme a mí en la víctima. Eran las 11 de la noche cuando nos llamaron porque había un chico parado en la cornisa de unos edificios altos en la periferia de la ciudad. Era un edificio de unos 15 pisos, y una caída desde la azotea era obviamente mortal sin importar lo que hiciéramos. Cuando llegamos ya había un par de patrullas en la calle, una ambulancia y algunos curiosos mirando hacia arriba. Aunque para mi sorpresa todo eso no había llamado la atención de más vecinos y se sentía mucha calma en el edificio. El capitán y yo apuntamos con focos hacia arriba y logramos verlo. Era un muchacho joven, creo que de unos 16 o 17 años, parado en el borde del techo. Aunque aquí hubo algo que llamó mi atención y es que a diferencia de otras personas que yo había visto a punto de saltar, este chico no temblaba ni se aferraba al borde detrás de él. Solo estaba ahí parado de manera firme, en la cornisa como si estuviera tomando aire o en una especie de trance. Un oficial de policía confirmó lo que yo había notado, ya que nos dijo que llevaban 10 minutos ahí y el chico no le respondía a nadie y que parecía estar a punto de saltar. Desde abajo yo alcancé a verlo de nuevo y lo detallé un poco más. Tenía una figura delgada y vestía ropa común. Tenía los brazos pegados al cuerpo y la cabeza mirando hacia el horizonte en lugar de hacia el piso. Eso nos hizo saber que teníamos que darnos prisa para evitar una tragedia. Los policías intentaban hablarle con un megáfono, pero él no respondía. Nadie sabía su nombre y los pocos vecinos que habían mostrado interés en el asunto aseguraron que ese chico no se parecía a nadie que viviera en el edificio. Así que no sabían cómo había logrado entrar al techo, ya que la puerta de las escaleras tenía una reja cerrada con candado. El vecino que llamó a la policía dijo que estaba paseando a su perro cuando se dio cuenta y que no vio cuando se puso ahí. Simplemente apareció de un momento a otro. En situaciones así es clave reaccionar rápido antes de que la persona se decida a actuar. Así que mi capitán me envió a mí y a otros 3 compañeros a la azotea para intentar dialogar con él. Y ya de paso, si nos era posible apartarlo del borde, hacerlo. Mientras tanto, otro equipo entraría en los departamentos de abajo e intentarían poner una red de seguridad. Subimos por el ascensor hasta el último piso y me detuve frente a la reja que llevaba al techo. Ahí tuve el primer presentimiento extraño y es que, al ver la reja y el candado, me di cuenta de que no había nadie que pudiera entrar de forma convencional al techo desde ahí y volver a poner el candado.
ya que la reja tenía los barrotes demasiado pequeños como para que pasara una mano. Ni bien abrí la reja, sentí un frío terrible que me quemó las manos incluso con los guantes puestos. Y algo me dijo que no siguiera subiendo hasta el techo. He entrado corriendo a incendios para rescatar personas, y me he trepado a árboles de 20 metros para quitar un panal de abejas que está demasiado cerca de una escuela. Pero en aquella ocasión sentí un miedo y un nivel de dudas que me petrificaron como nunca antes. Por eso estoy seguro de que si mis compañeros no hubiesen estado allí, me hubiera quedado congelado frente a las escaleras durante horas y sin reaccionar. Al final uno de mis compañeros me golpeó en el hombro y me hizo reaccionar. Subimos 3 bomberos al techo, y algo importante es que al ser un lugar tan alto y no saber qué podíamos encontrarnos, decidimos amarrarnos entre nosotros por seguridad, en caso de que los muros de la azotea estuvieran deteriorados o algo así. Yo iba al frente con mis compañeros Omar y Ramiro, siguiéndome de cerca. La idea era acercarnos despacio y hablarle para hacer tiempo que el equipo de abajo pusiera la red de seguridad, y además evaluar la posición del muchacho para, si era posible, asegurarlo antes de que saltara. Llegamos arriba por una puerta metálica y lo primero que noté fue el viento constante que había. No era fuerte, pero sí muy frío, y hacía temblar las antenas y los cables que colgaban por todos lados. La azotea estaba completamente a oscuras, y cuando intenté encender mi linterna, las baterías fallaron. Así que solo contaba con las luces de mis compañeros para orientarme. Ellos dos barrieron la azotea con la luz de sus linternas, pero no veíamos a nadie, y eso nos desorientó de inmediato. Desde abajo se veía una figura clara en la cornisa, pero arriba no había ningún joven, y nos temimos que ya hubiese saltado. Sin embargo, mantuvimos la calma y comenzamos a avanzar, llamándolo y diciendo que éramos bomberos y que queríamos ayudarlo. En ese momento sentí que algo se metía en mis oídos. Y no fue exactamente un insecto ni el viento que soplaba, sino algo más. Fue como sentir de pronto una estática dentro de mis orejas. Un hormigueo que luego se metió en mi cabeza y me incomodó. Y de nuevo sentí el impulso urgente de salir corriendo de ahí. Sin embargo, cuando retrocedí, Omar me preguntó qué me pasaba y Ramiro me dijo que el chico seguro había cambiado de lugar justo antes de que subiéramos. Llamamos por radio al capitán y le preguntamos si todavía lo veía, y la respuesta llegó enseguida. Nos dijo que sí, que el muchacho seguía parado en la cornisa y no se había movido del lugar. Supuestamente estaba justo frente a nosotros, pero no lográbamos verlo. Volví a mirar hacia el borde y la cornisa estaba vacía. La luz de la linterna de Omar recorría el concreto, la baranda y la esquina del techo. Tuve una sensación horrible de incomodidad que no se me iba del pecho y además me presionaba la nuca. Una ansiedad que no había sentido en años. De pronto tuve un subidón de adrenalina. Quería hacer mi trabajo e irme de ahí. Así que avancé hacia la cornisa para ver si lo veía detrás de la valla de concreto. Llegué y me incliné apenas para mirar hacia el borde. Y entonces sentí las manos agarrándome con fuerza por la espalda y el cinturón. Aquel no fue un empujón normal, sino algo que me agarraba con fuerza y me levantaba del piso. Mis pies se despegaron del suelo y el cuerpo se me fue hacia adelante durante un segundo, hasta que vi la calle abrirse debajo de mí. Y tuve la sensación de que caería por el borde. No tuve tiempo de gritar cuando sentí el jalón de la cuerda, mientras Omar y Ramiro me gritaban que me agarrara con fuerza. Me jalaron hacia atrás mientras yo recuperaba el aliento, y les pregunté quién había hecho eso mientras el capitán preguntaba qué pasó. Ellos me dijeron que fue como si algo me hubiera empujado al vacío para lanzarme. Y al mismo tiempo, el capitán gritaba que agarráramos al chico, que ya se había bajado de la cornisa. Pero Omar insistió con fuerza que no veíamos a nadie, que el techo estaba vacío. Todo fue una confusión tras otra. Y al final el chico ya no estaba en la cornisa, ni tampoco se lanzó hacia el vacío. Pero nosotros no llegamos a verlo, y tampoco pudimos hablar con él.
Yo estaba conmocionado porque no sabía quién me había empujado hacia el vacío. Pero sé que no fueron ni Omar ni Ramiro, porque ellos son dos profesionales. Y jamás hubiesen hecho una broma así. Los dos compañeros que estaban poniendo la red de seguridad subieron con nosotros, pero ni entre los 5 encontramos al chico. Y siendo sinceros, Omar, Ramiro y yo ya sabíamos que no lo encontraríamos, por mucho que buscáramos. Sabíamos que algo sobrenatural había pasado. Y hasta el día de hoy tengo que estar agradecido por seguir con vida. Si no hubiésemos estado amarrados entre los tres, esa fuerza, esa energía maligna me hubiese empujado hacia el vacío. Estoy completamente seguro. A día de hoy no sé quién o qué era ese joven, pero mis compañeros y yo lo recordamos con claridad. Y en lo que a mí respecta, es una de las peores experiencias que tuve en mi trabajo.